¿Qué tal? Bienvenidos, programa especial de La Fortaleza Bastiani. Al igual que hicimos con Miguel Delibes, pues también le dedicamos un programa de este podcast literario del debate de hoy.es a la figura de Gustavo Adolfo Bécquer cuando se cumplen 150 años de su fallecimiento. Un programa que, como siempre, está capitaneado en esta Fortaleza Bastiani por Fernando Ariza y por Ángel Arias, profesores de literatura en la Universidad CEU San Pablo, y que hablaremos de su figura, de su obra y sobre todo de su legado en un poeta, en un escritor español en el que prácticamente todos conocemos, porque casi como pasaba con Delibes, es uno de esos poetas que, aunque solo sean sus rimas y leyendas, las hemos conocido desde el colegio. Antes de empezar y de dar la palabra a Fernando y a Ángel, os recuerdo que estos podcasts del debate de hoy se pueden escuchar en iVoox, en Spotify, también estamos en Apple Podcasts, en YouTube, en otras como Podimo, cada vez ampliamos más los lugares donde se puede escuchar estos podcasts del debate de hoy. Y nada, con todo esto arrancamos con este podcast especial. Fernando, Ángel. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por la presentación y gracias por ofrecernos la posibilidad de hablar de este gran poeta, este gran escritor, que es uno de los grandes. Es siempre un placer poder hablar de él y ya nada, a ver si sacamos un poco de jugo a todo este carácter poético, ¿no?, que tiene uno de nuestros grandes poetas del siglo XIX. Muy buenas, Pablo, y saludos a todos nuestros oyentes. Vuelve La Fortaleza. Vuelve. Y vamos de aniversario en aniversario, porque estuvimos con Miguel Delibes y ahora nos vamos a otro grande, un siglo anterior, Bécquer, una figura fundamental, y no es porque lo diga yo, ni porque lo diga Fernando, no, que eso no iría a ningún lado, bien lo sabes tú, Fernando, ¿no? Por supuesto. Sino porque es cierto que creo que desde, por lo menos la generación del 27 en adelante, se le ha considerado como el padre de la poesía contemporánea. Es decir, que hay un antes y un después de Gustavo Adolfo. Y también, como decía Pablo, creo que es un autor muy cercano a todos, porque es de esos autores escolares y en eso coincide con Delibes, ¿no? Uh-huh. O por lo menos coincidía. Ahora ya no sé qué hacen. Yo creo que no leen nada en literatura, porque a la literatura le han quitado el terreno que tenía antes y cada vez es más lengua. Y de literatura, ¿sabes lo que hacen, Fernando? ¿Qué es lo que hacen? Pues mira, esto es como si tú te aprendieras las alineaciones de equipos de fútbol, pero nunca has visto jugar al fútbol. O sea, una cosa absurda. Muy buena metáfora, ¿cierto? Sí, es así de triste. Listas de autores, listas de obras y poca lectura. Que en el fondo la literatura está hecha para leer. Pero yo diría que Bécquer es de estos poetas y escritores, pero también principalmente como poeta, que más fácilmente se le lee, ¿no? De hecho, muchas veces es un poeta muy de adolescente. Hay una lectura, yo creo que es una experiencia que yo tuve, seguro que Ángel también. Yo también. Mira, me escapaba porque yo era muy malo haciendo deporte. Perdón por esto, ya después vamos a contar cosas muy personales, pero entonces cuando había baloncesto, o sea, lo único que se me daba bien era correr, ¿no? Como Forrest Gump. Yo corría. Hacia adelante siempre. Pero sí, siempre hacia adelante. Pero cuando había baloncesto, yo era inútil, total. Entonces ya el profesor de deportes, desesperado, me dijo, mira, todo lo que quieras. Si el día que toque baloncesto, pues... Y entonces, ¿qué hacía yo? Me iba a leer a Bécquer. A Bécquer. Porque lo había descubierto y me había fascinado. Empecé con las leyendas. Sí. Y después de ahí ya pasé a la poesía. Y lo que dice Fernando, más allá de las tonterías que he comentado personales, pero es cierto que me parece que es un gran introductor al mundo de la poesía, a la lectura de la lírica, que es un modo de leer distinto al de la narrativa que estamos más acostumbrados, ¿no? Sí. O al espectáculo del teatro. La lírica requiere una lectura, yo decía, rumiante. Es decir, que lees un poema y lo vuelves a leer y lo haces tuyo y lo asimilas y mascas las palabras. Y Bécquer, precisamente, quizás por alguno de los rasgos que ahora vamos a comentar, me parece que es un autor particularmente, yo diría, como privilegiado para darte acceso a la poesía. Sí, es muy buena puerta de acceso, sí. Porque principalmente yo creo que tiene en esas edades tempranas en las que la sensibilidad está tan a flor de piel, que todo nos puede llamar tanto al corazón, y principalmente el tema del amor, que es uno de los grandes temas poéticos, pero que hay muchos modos de transmitirlo,
Becker como que conmueve, ¿no? O sea, es decir, que todos leyendo a Becker con 16, 15 años, pues descubres esas emociones, alguien que pone nombre a lo que uno en ese momento siente. En ese sentido, de hecho, yo creo que lo dice mucha gente, hay dos grandes Becker poetas. Luego ya podemos hablar del Becker narrador o incluso del periodista, que tiene muchísimas más facetas, pero respecto a su poesía, hay una lectura que es esa lectura que yo creo que es envidiable y es muy importante y necesaria, y es ese primer encuentro, el descubrir que hay alguien, hay un poema que sin tener una formación literaria fuerte, te llega. Que muchas veces me parece que también le ha ido a la contra, porque en ocasiones se ha podido considerar también como un poeta fácil, un poeta sensiblero. Sí. Y ese es el primer Becker, que por supuesto que es importante, pero luego hay algo que no aguantan esos poetas aparentemente fáciles y sensibleros, y es una lectura adulta, una lectura madura, de ya con otras sensibilidades, tal vez menos emocional, tal vez menos intensa, pero sí más racional. Y es que Becker, y por eso muy bien lo has dicho tú, Ángel, que es el padre de la poesía española contemporánea. Los poetas que son sensibles, pero no son tontos, lo han visto como un poeta fundacional. Un poeta que lo que él ha escrito sobre poesía, lo que él ha escrito sobre el amor, ha cambiado completamente. Sí. Y en ese sentido yo creo que hay que dejarlo claro. O sea, el Becker romántico, que además no era romántico, pero podemos entender el romanticismo desde un punto de vista así más de hablar por casa, existe, pero ese mismo Becker, con esos mismos poemas, admite una lectura profunda que es intensísima, ¿no? Y de hecho luego leeremos algunos poemas. Mira, de esto que decías de esa primera lectura de Becker, que es cierto que yo creo que es un autor que hay que leer por primera vez en la adolescencia, que es cuando uno abre los ojos a la sensibilidad y también al descubrimiento, por supuesto, del amor. Hay una rima que creo que todos nos hemos identificado. Es que tiene esa facultad de manera aparentemente muy sencilla, después te das cuenta de que decir eso bien dicho es muy complicado, ¿no? Y que siempre está... Yo me acuerdo de un profesor que nos explicaba a Becker y decía, Becker siempre se queda un paso antes de lo cursi, ¿vale? Y eso es muy difícil, sí, eso es muy difícil. Pues mira, te leo, nada, son 1, 2, 3, 4 versos. Uh-huh. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Y creo que ahí está ese deslumbramiento, ¿no? del amor por primera vez, de alguien que te ha trastornado por completo. Uh-huh. Y de manera aparentemente muy sencilla, pues está contenido, creo que esa vivencia con la cual cualquier persona se puede identificar, ¿no? Del descubrimiento del primer amor. Eso es. Y yo diría que también hay que poner a Becker en su contexto. Cuando él escribía estos versos tan sencillos, aparentemente, sin tantas metáforas, sin tantas imágenes, eran muy raros. No era Exacto. algo que... Por eso es muy moderno, porque en su simplicidad lo que hizo fue adelantarse muchos años a una poesía sencilla, una poesía que era comunicación. Porque en aquel entonces quedaba mucho mejor hacer poesías complejas, poesías más oscuras, etc. Hay otro aspecto que además yo creo que también es esencial en la poesía de Becker, y es que fue el primer poeta español. Luego hablaremos qué hubiera pasado en la literatura española si no hubiera existido Becker. Pero el primer poeta español que teorizó sobre la poesía. Exacto, exacto. Creo que es una de las claves del Becker, que partiendo del romanticismo, es que es muy interesante ver a Becker como un puente entre toda la revolución romántica, que efectivamente también marca un antes y un después, y creo que ya lo hemos comentado en más de un programa, pero somos románticos, incluso aunque no lo sepamos, somos románticos, ¿no? Pero toda esa retórica sobrecargada, desmesurada, del romanticismo, Becker
digamos que la destila. Y la destila en poemas mucho más breves, más intensos, ¿no? Y por otra parte, adelanta muchas visiones de la propia poesía o del propio hecho poético que después van a ser fundamentales. Y entonces, dentro del propio poema hay una reflexión sobre el sentido de la poesía, ¿no? ¿En qué consiste hacer poesía? Hay un poema que yo creo que todos conocemos, brevísimo, que puede parecer tonto, que igual como lo conocemos tanto, pero en su momento, y dicho, creo que representa perfectamente. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Eso que puede parecer simplemente pues nada, algo bonito dicho una chica, ¿no? O chicos, pues representa muchísimo más porque en el fondo no está hablando de amor, está hablando de poesía. Para él la poesía es algo muchísimo más complejo, no es un modo de describir cosas bellas, de transmitir emociones, sino que implica un diálogo y un descubrimiento con la belleza. Y hasta ese momento no se había cuestionado. Es decir, bueno, hasta ese momento, sobre todo en ese siglo, ¿no? Y a partir de entonces, la poesía en español, de hecho yo creo que otro de los grandes poetas que muchas veces no sé si quedó a un paso o se pasó de la cursilería, es otro poeta esencial, vino no mucho más tarde, que es el padre del modernismo, Rubén. Rubén Darío. Eso es, ¿no? O sea, Es que esos son, mira, decía Luis Alberto de Cuenca, y creo que lo dice con toda la razón del mundo, que los dos cimientos fundamentales de la poesía contemporánea son Bécquer, Darío. Y después habría que sumarles los otros dos que ya entramos en el siglo XX, que serían Machado y Juan Ramón. Eso es. Y sobre eso se construye todo lo que viene después. Y con esas bases, qué gran obra. Oh. Y yo te voy a preguntar, Ángel. A ver, va. ¿Qué hubiera pasado? Ya empezamos. Si no hubiera existido Bécquer en la poesía española. Pues, a ver, creo que tendríamos una orfandad muy grande. Y si no hubiera existido Bécquer, alguien lo hubiera inventado. Pero es cierto, o sea, por ejemplo, si comparas a Bécquer con un Campoamor, ¿no? Porque más o menos son coetáneos. Sí, sí, sí. Claro, ¿cuál es la diferencia entre Bécquer y un Campoamor? Pues eso es interesante. Si no hubiera habido Bécquer, nos hubiéramos quedado en un Campoamor y creo que se hubiera perdido el arranque de un protosimbolismo en nuestra poesía. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Pues sería un ejercicio de ficción difícil, pero lo que te puedo decir es que sin Bécquer nos sentiríamos huérfanos. Es decir, faltaría como una letra esencial de nuestro alfabeto poético. Como maestro, porque lo hemos dicho antes, ¿no? Más que maestro, como un compañero para adentrarnos en el mundo de lo poético, eso se hubiera perdido y probablemente también se hubiera perdido alguien capaz de sintetizar todo lo que significa el mundo romántico, que es muy importante para nuestra visión y comprensión del mundo, ¿no? Con esa vuelta desde el sujeto, ¿no? Que es la obsesión del romanticismo, a la realidad. Porque tú lo has dicho muy bien con ese poema tan simple. Pero lo que hace Bécquer, y por eso en parte nos adelanta el simbolismo, es descubrirnos que lo poético está en la realidad. Es decir, que claro que ese yo es muy importante. En la poesía de Bécquer está el yo. Pero ya no es ese yo romántico que es una especie de isla, ¿no? Un huracán que da el sentido a todo, sino que ahora es un sujeto que se ve iluminado por la realidad, por la belleza, que es capaz, ¿no? De abrirse a lo que está en la realidad. Y yo diría que es importante, es esencial la figura de Bécquer y es rara. Muy en el raro. sentido que es un poeta que nació a destiempo o a postiempo. En su momento lo que él hacía nadie lo consideraba.
tenemos que entender, porque muchas veces caemos en el error de pensar, nosotros mismos lo decimos por esta expresión muchas veces del romanticismo y cómo se ha extendido semánticamente la palabra de un movimiento muy concreto en el tiempo. Cuando él empezó a escribir, ese tipo de poesía ni siquiera estaba desfasada de alguna manera. ¿Cuál es el problema? Que el romanticismo en España fue un romanticismo muy peculiar. Es decir, el romanticismo de principios del siglo XIX, por las muchas circunstancias históricas, políticas y también estéticas, no llegó a ser el romanticismo alemán o el romanticismo inglés, ¿no? Que es el que tenemos nosotros más en la cabeza. De hecho, bueno, ya se sabe, estaba claro que lo veían al principio, en su momento, como un imitador de la literatura alemana. Pero no fue un imitador, lo que hizo fue darnos algo que nos habíamos perdido. Lo trajo después, lo trajo muchísimo más enriquecido, pero la segunda mitad del siglo XIX, que es el éxito y el triunfo del realismo, cuando ya la poesía estaba muy poco considerada, de hecho, Ángel ha dicho, Campoamor, hay muy pocos poetas que... Núñez de Arce, ¿no? Y Sí, Campoamor. esta serie de poetas que sí que lo conocemos los filólogos, pero más allá del ámbito académico, pues realmente nadie los conoce y mucha menos gente los lee. A mí me da ternura Campoamor, me gusta. Sí, pero porque tú eres ¿sabes un romántico... Que decía, es que justo ayer he leído una conferencia de Lorca y decía de Campoamor que Campoamor lo que hacía era poesía de periodista. Y entonces ponía poesía en los cafés, en los trenes. Sí, ¿no? Él tiene uno en tranvía, ¿no? Claro. Tiene un poema dedicado a un encuentro en el tranvía. Es decir, todo muy cotidiano, muy realista, muy cercano. Intentar la estética realista que, por supuesto, triunfa en la novela y tenemos grandes novelistas en esa época, pero que con el sentimiento lírico no tiene mucha correspondencia. Mientras que Becker fue a lo suyo. Por eso digo que salió raro. Es decir, es estas figuras que dices, ¿cómo apareció aquí de repente? Y menos mal que apareció. Porque si no, lo has dicho Ángel, nos hubiéramos quedado... Nos hubiera faltado algo muy importante. Y fíjate que también es cierto que no sé si querías que habláramos de esto, pero me parecía que antes lo apuntabas, que una cosa es la imagen que se fija de Becker y otra cosa es el Becker real, que verdaderamente fue un autor mucho más complejo y también me parece que tú decías, es un autor raro. Y es verdad porque aúna muchos elementos de un tiempo de transición. Y entonces, por una parte decimos, está apuntando al simbolismo, pero por otra parte es un autor que también vive en plena eclosión del realismo y si vamos a su narrativa, pues vemos que hay leyendas que podrían encuadrarse perfectamente en ese mundo de la balada alemana y también de nuestro romance romántico, ¿no? De nuestra narrativa histórica romántica, pero después tiene cantidad de artículos de periódicos y cuentos que son cuentos realistas que ya apuntan pues, a un Clarín, por ejemplo, ¿no? Que es un gran cuentista y eso lo está haciendo antes de 1870, que es cuando muere. Que es cuando muere. Justo. Sí. Y junto con eso, y yo creo que también en sus famosas leyendas, que yo creo que es otro de los grandes libros leídos, ¿no? Sí. Hay una cosa que yo creo que era evidente. Becker no ha envejecido. Se puede seguir leyendo tanto su poesía como su prosa, sus relatos especialmente, y siguen siendo conmovedores, cercanos, actuales. No hay palabras extrañas, no hay expresiones o referencias culturales, que no necesitamos notas al pie para entenderlos ni ser expertos para entenderlo. Me parece otro aspecto esencial si ya hablamos de la prosa de Becker, es la introducción de la fantasía, del elemento emocional, fantástico, sensible, más allá de lo puro físico y consciente. En una tradición, y de nuevo, un gran rompedor de la tradición, que es la tradición española, que es esencialmente realista. Y hasta entonces, literatura fantástica no la teníamos. No. Y voy a decir, ¿no? Que sería de la literatura sin la fantasía. Es esencial, ha sido esencial en el siglo XX, ahora también,
pero en España hemos sido muy buenos incluso los grandes, en la Edad Media, que la fantasía era tan habitual, incluso en España era algo residual, algo muy, muy sutil. Bueno, eso es lo que dice, siempre discutido, claro, pero yo creo que algo de razón tenía el gran Menéndez Pelayo, que apuntaba como, todavía, fíjate, ¿ves? Una marca del romanticismo. Rasgos característicos de la literatura española frente a otras literaturas. Eso es como el espíritu del pueblo, ¿no? Esa idea tan del romanticismo y del idealismo alemán. Y él decía, su acendrado realismo. Y comparaba la épica española con la épica francesa. Y decía, ¿qué diferencia entre el Cid, ¿no? Y la chanson de Roland, donde de un solo golpe de cimitarra mueren no sé cuántos, ¿no? Y en cambio en el poema del Cid están comiendo y preocupados por el dinero que les prestan los judíos. O sea, es que es... Por no hablar de la literatura germánica, ¿no? Bueno, inglesa, ¿no? Sí. El Beowulf, que había dragones y gigantes y dioses extraños de repente aquí, pero Becker nos reintroduce con esa línea y desde entonces se ha mantenido. Es cierto que no es una línea muchísimo más sutil, no hemos tenido... Ahora sí que podemos decir que tenemos una línea de literatura fantástica interesante, pero gracias principalmente a Hispanoamérica, habría que decir, ¿no? Que eso pues es sí, una gran... con ese concepto tan discutido y discutible del realismo mágico, que yo creo que, claro, pero fíjate, y en eso, perdona, porque he cortado el discurso, pero es que de pronto me he dado cuenta qué importante es Becker precisamente por esa aparición del misterio, de lo fantástico, de lo inexplicable, después para la idea de la vanguardia de a un mundo automatizado traerle la magia que está en el mundo primitivo, ¿no? Que por ahí aparece el interés en Carpentier por las manifestaciones de Hispanoamérica y la primera noción de el realismo mágico, lo real maravilloso, ¿vale? Sí. Lo real maravilloso. Que por ahí va a entrar en nuestra literatura de nuevo. Pero en eso también Becker es un adelantado. Y leía yo que al final sus leyendas, tan distintas de sus cuentos de periódico realistas, que también eso es curioso, como en un mismo autor se dan los dos registros y se dan de una manera coherente, porque temas que aparecen en las leyendas, tratados de un modo maravilloso, misterioso, irracional, fantástico, después en el cuento realista se trata ese mismo tema, pero de un modo irónico, ¿no? Con un distanciamiento, nada fantástico. Bueno, pues en la introducción a los cuentos realistas de Becker, decía su editor que en realidad Becker está haciendo algo muy similar a lo que hace Poe con los cuentos, con las narraciones, ¿no? La diferencia es que en Becker, cuando se acerca al presente, ese elemento de lo fantástico, de lo inexplicable, de lo irracional, desaparece, y para que se dé tiene que irse a espacios y tiempos alejados, ¿no? Y creo que esa es una idea también interesante. Sí. Y ya que hemos hablado de la literatura, de la prosa, de la poesía, hay un aspecto de Becker que deberíamos hablar, y es Becker como persona. Claro. Porque estamos, pues su muerte, que es de la que estamos ahora celebrando, sucedió, bueno, este podcast está ubicado aquí en Madrid, y fue aquí en Madrid cuando, de una manera muy tonta, además, ¿no? Dicen que fue cogiendo un tranvía, cogió frío. En esta época, yo creo que hacía más frío antes, porque es cierto que no hace tanto frío como ahora, es cierto, bueno, que se inventó la penicilina y tantas cosas, pero que cogió frío porque creo que vivía por las Ventas, había un tranvía que salía de Sol hasta las Ventas y ahí es cuando enfermó. Su vida, que también fue una vida bastante interesante, sí, es decir, una vida termina de esta manera, con una tontería joven, ¿no? Pero con la tontería de un resfriado, podemos hablar así, y sin embargo no fue el final de toda una serie de acontecimientos que también son muy literarios. Para empezar, fue un autor que no fue para nada considerado en vida. Su poesía, es cierto que se publicó en periódicos, pero sus obras completas... Pero no en libros, o sea, nunca publicó un libro. Él nunca publicó un libro. Eso es. Y aparte de una vida bastante desgraciada, ¿no? ¿Tú has escrito sobre él, Fernando? Yo, pues
Sí, la verdad es que sí. Es que me suena ahora que lo dices, ¿eh? Escribí hace tiempo una breve biografía de Becker, y lo que me quedó claro es que ser poeta es muy difícil, ¿no? Tal vez en esa época, pero él sobre todo tenía es decir, para él la poesía y la escritura era un elemento esencial, a pesar de todas las contradicciones que la vida le presentó. Porque mucho de su poesía romántica, de su poesía amorosa, más bien, viene porque es que en realidad él, que ahora mismo seguro que podría parecer que era con esos versos tan hermosos que escribe, seguro que no podía pensar que en aquel entonces tendría gran éxito, ¿no? En amores. Y sin embargo tuvo una vida amorosa terrorífica. Él vivió el amor platónico, estuvo, de hecho, muchos poemas que he leído de la pupila azul, el color azul de los ojos, en sus poesías están todas dirigidos a una cantante de ópera. Eso es, ¿no? Cantante de ópera que no le hacía Julia, ¿no? Que no le hacía ni caso. Pero eso sí, se dejaba cortejar, como quien dice. Hombre, ¿cómo no? Sí. ¿Sabes? Pero es que es muy agradable eso, ¿no? O sea, te dedican unos poemas bellísimos. bellísimos. Hay un libro, ¿no?, que tiene ella, que está todo manuscrito por poemas de Becker, que se editó hace no mucho, pero, sin embargo, solo quería a Becker como poeta, nada más. ¿Por qué? Bueno, hay quien dice en las malas lenguas que porque un poeta realmente no daba... Es que, no, a ver, es que después ella casó muy bien. Ah. Claro, casó. Es que no me acuerdo, pero hubo un tiempo que investigué hasta, ¿Sí? que es muy interesante la vida de esta mujer, también para situarte en el Madrid de aquellos años. Y ella era sobrina, no sé si sobrina nieta, me parece, de Rossini, nada más y nada menos. Uh-huh. Entonces estaba muy ligada al mundo musical y de hecho pidió la protección de la reina para desarrollar su carrera musical, pero claro, músico y poeta, pues esa es una combinación que te conduce a la ruina, o sea, que es muy bonita, ¿no? Y los tiempos de la bohemia aún no habían llegado, no. Porque uno puede decir, bueno, aquí estamos en la bohemia francesa, ¿no?, de Möller y tal, pero donde morimos de frío, pero nos amamos, ¿no? Aún no se había llegado a la estética, ¿no?, de ese tipo de... Entonces él, y al final, ¿con quién se casó? Con Casta. Con Casta. Que yo una vez lo dije en clase. Me lo imagino, porque yo también. Casta Esteban. Que no era muy casta. Que de casta tenía solo el nombre, ¿no? Entonces, un amor que fue desgraciado porque fue aparentemente correspondido, pero luego en realidad no le dio para nada la felicidad. Y tuvo un desenlace terrible, ¿no? Porque ella pues prácticamente lo abandonó después, ¿no? Y bueno, y eso le provocó pues gran dolor, y de hecho fue probablemente por lo que él, que tuvo siempre siempre fue una persona bastante enfermiza, pues esas circunstancias con las que, ¿no?, probablemente con el frío, etcétera, ¿no?, las enfermedades venéreas que también tenía, pues lo que provocarán que muriera joven, ¿no? Pero, eso sí, yo diría que de Becker le salvaron sus amigos. Bueno, son de hecho los que recogen sus manuscritos, ¿no?, y se encargan de editar su obra. Y es curioso porque es uno de esos casos de autor que una vez muerto, de pronto, precisamente gracias a sus amigos, empieza a convertirse en una figura muy admirada, ¿no?, y cada vez más importante. Y creo que eso es cierto. También dentro de su lucha por la vida, porque creo que esto es que hay que tenerlo muy en cuenta. Me parecía muy interesante lo que comentaba Fernando, de cómo es un artista convencido de que su misión en la vida es escribir. Y para poder hacer eso posible, claro, porque se tiene que ganar la vida, se lanza a la carrera periodística y también, digamos, en esa época el periodismo era muy marcado políticamente, es decir, dependía directamente de partidos, y consigue el mecenazgo de alguien que sería ministro de Economía, que es González Bravo, ¿no?, y que es quien le protege, pero después en una época en que, claro, unas veces estás arriba, otras veces estás abajo, entonces vuelve a caer en desgracia. La lucha por la supervivencia.
me parece que es muy interesante unirlo a Becker, porque si no, parece que hablamos de un poeta que vive en un mundo fabuloso, que debió tener a todas las mujeres enamoradas, pero en absoluto. Una vida muy dura, de mucho trabajo. Él dice algo así como que había que resistir cada 24 horas prácticamente, ¿no? Y lo que no sé, si tú te acuerdas, Fernando, porque no, me ha venido ahora a la cabeza, pero cuando el matrimonio, digamos, se rompe, ¿no? Y él prácticamente queda abandonado, los hijos, ¿te acuerdas? ¿Siguieron con la mujer o se fueron con él? Es que no lo sé. Los hijos se quedaron con él. Ella se fue con un señor a vivir y no quiso... Bueno, tal vez lo más desagradable de Becker es hablar de su relación con Casta, ¿no? Porque luego ella, cuando él murió, quiso aprovechar la fama del poeta. Entonces, es un asunto que no es muy... ¿no? Porque incluso ella también quería ser poeta y ella llegó a publicar un libro de poesía, a la sombra, por supuesto, de Becker ya muerto, lógicamente siendo la viuda de Becker, ¿no? Pero bueno, que en vida no le trató muy bien y luego en muerte sí que quiso aprovecharle. Hay otra circunstancia que me he acordado dentro de todos los conflictos que tuvo Becker con su propia existencia, y fue que a poco ocurrió que se quedó, que no hubiéramos perdido toda su poesía. Porque como tú bien sabes, Ángel, él tenía recopilado un manuscrito. Él había publicado algún poema en prensa, pero la mayor parte de ellos los tenía en casa, en un libro manuscrito, que se perdió en un incendio en el 68 durante las revoluciones del 68. Que ahí es cuando cae su protector. Ahí está, ¿no? O sea, fue... y tuvo que reescribirlo todo, básicamente de memoria, y con algunos, ahí de nuevo los amigos le ayudaron, porque había algunos que conservaban algunos de los poemas escritos por él, y gracias a eso conservamos el libro, que luego se llamó El libro de los gorriones, que más adelante apareció publicado ya fallecido. Pero que si no hubiera habido ese interés y ese tesón por conservar esa poesía, que no estaba considerada y no estaba valorada en la época por apenas sus 4 amigos, no hubiéramos tenido al Becker de las rimas, que tanto apreciamos y tanto valor tiene, como bien hemos dicho, ¿no? Como bien ha señalado. O sea, que tu pregunta no era tan ficticia. Bueno, claro. La de ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? En nuestro panorama literario si no hubiéramos tenido a Becker. Si no hubiéramos tenido las rimas de Becker. Las rimas de Becker, por lo menos la faceta lírica de Becker, que es probablemente la más importante. Sí. Pues sí, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que podemos terminar ya con un poema de Becker que Ángel nos ha seleccionado, que habla perfectamente de lo que es la poesía para él y la importancia que tiene la estética y la versificación y la emoción del poeta hacia la realidad. Sí, bueno, es un poema largo, pero creo que es muy actual también. Entonces, vamos a leer solo algunas de las estrofas, ¿vale? Muy bien. Porque quizás sea de las rimas una de las más largas, pero me parece que el mensaje también es muy actual en este tiempo duro, Duro. Donde uno puede pensar, no hay lugar para ella, para la poesía. ¿Qué nos dice Becker? No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Pues nada, con esto terminamos el podcast de hoy. ¿Y de este año? 2020, ya, se acabó. Todo y aciago año 2020, veremos qué nos depara ese esperado 2021. Confiemos en que nos den muchísimos más podcasts, muchísimos más versos, muchísimo más literatura y muchísima más belleza.
que es lo que todos apreciamos. Eso es. Y una feliz Navidad para todos nuestros oyentes. Y una feliz Navidad.